Bueno, continuamos entonces con la segunda parte de cómo es el uso del PowerPoint. En la primera parte habíamos estado viendo cómo crear diapositivas, cómo agregarle diapositivas, cómo cambiar el diseño. Supongamos que queremos agregar una diapositiva más, sabemos que podemos insertar una nueva diapositiva y en este caso elegir lo que queremos poner. Vamos a ver si está ubicada en el lugar que queremos y demás. Supongamos que en esta nueva diapositiva ponemos temas del módulo 2 y entonces empezamos a ver cuáles son los temas del módulo 2. Por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, Internet. En este caso el diseño de la diapositiva que fue puesto por defecto puede ser el que queremos como puede ser que no. Podríamos dejar podríamos querer cambiarlo más adelante. Sabemos que los cambios los podemos hacer en el momento que querramos. Habíamos hablado también en la primera parte que le podíamos cambiar el diseño por el que queríamos. En este caso habíamos puesto este tipo de diseño y habíamos dicho también que si cambiamos por cualquier otro diseño, todo se adaptaba al nuevo diseño. Fíjense cómo elijo un diseño diferente, un tema diferente, y todas las diapositivas se adaptan a ese tema que estoy eligiendo. En algunos casos, como habíamos visto, el título va en el medio, en otros casos el título va más para el costado, en otros casos seguramente irá más abajo. Adapta más a la izquierda, más a la derecha, de acuerdo al tipo que elijamos. El tema es el siguiente, yo acabo de agregar, supongamos que elijo este diseño. Yo acabo de agregar una diapositiva, pero no está en el lugar que yo quiero esa diapositiva. Al final de la primera parte que estuvimos viendo la vez pasada para ver cómo se usa, les hablé de las vistas y vamos a enfocarnos hoy un poquito más en este momento en las vistas. Las vistas, recuerden que están abajo en la barra de estado, esta barrita que está abajo al final de la ventana. Y habíamos dicho que la primera era la vista normal, habíamos dicho que en esta es en donde trabajo, es en donde yo estoy viendo, en la parte central donde yo estoy viendo cada diapositiva y es donde yo voy a poder hacer los cambios dentro de mi diapositiva. La segunda vista, la vista clasificador, es la vista que me permite ver todas las diapositivas en conjunto dentro de mi presentación. En este caso en particular podemos ver todas y esta nos va a permitir manejarnos entre diapositivas. La vista normal me permite hacer los manejos dentro de la diapositiva. En cambio, la vista clasificador me va a permitir hacer manejos entre diapositivas. Por ejemplo, en este caso me quedó los temas del módulo 2 como segunda diapositiva y yo la quiero en el tercer lugar. Entonces en la vista clasificador yo puedo tomar la diapositiva y arrastrarla hasta el lugar que quiero. Tomo, mantengo presionado y cuando veo que el cursor está apuntando al lugar que quiero, ahí lo suelto y pude ver que ahora en la diapositiva de temas del módulo 2 están en el tercer lugar. Es decir, yo puedo acomodarlas como quiera. Estamos hablando de que la vista clasificador me permite hacer todos los cambios que yo quiera entre diapositivas. Esto puede ser, puedo elegir una diapositiva porque la quiero copiar, es decir, hacer una copia, probablemente porque le quiera hacer alguna modificación alguna. Puede ser que la quiera mover de lugar, como acabamos de hacer recién, o puede ser que la quiera eliminar. Simplemente la selecciono y la elimino con el suprimir del teclado. La última vista que tenemos, vamos a pasarnos ahora a la primera diapositiva y vamos a ver que la última vista que tenemos en este sector es la vista presentación con diapositiva. Esta es la que me permite, como habíamos llegado a ver la vez pasada, mostrar mi presentación. A través de un clic del mouse o de una tecla del teclado, yo puedo ir pasando por cada una de las diapositivas de mi presentación hasta terminar.
De hecho, si estoy solamente viendo y me doy cuenta que quiero corregir algo, puedo salir con la tecla Escape del teclado, tecla que encontramos en la parte superior izquierda del teclado, primera tecla del teclado. Esa nos permite salir en un modo presentación sin tener que llegar a correrlo entero. Por ejemplo, estoy acá, paso una, me doy cuenta que acá quiero hacer una modificación, puedo salir con la tecla Escape. Bien, o tecla Escape o ESC, como quieran llamarla, depende cómo aparezca. Bien, si yo necesito agregar alguna cosa más, por ejemplo, ya vimos que podemos cambiar el tema y se adapta, vimos cómo insertarle objetos, vimos cómo insertarle imágenes, incluso podría agregar una tabla. Si puedo agregar una imagen insertándola o copiando y pegándola porque probablemente la tengo en otro lado. Sabemos que cada objeto que yo agrego es parte de mi diapositiva y que, como habíamos dicho en la primera parte, la diapositiva justamente está compuesta por objetos, donde los objetos podían ser cuadros de texto, imágenes, tablas, gráficos, etc. Ahora sí estamos también en condiciones de pensar en mejorar todavía más mi presentación. Por ejemplo, supongamos que yo lo que quiero es agregar una animación a mi presentación. Si yo, por ejemplo, le cambio el tema por pero ahora digo, en realidad quiero que esto aparezca primero y después esto otro, entonces yo voy a querer agregar animación. Esto que vamos a agregar ahora, tanto animación como transición, tiene que ver con cómo se mueven los objetos dentro de mi presentación. Animación tiene que ver con cómo aparecen los objetos dentro de las diapositivas y la transición tiene que ver con cómo aparecen las diapositivas dentro de la presentación. Entonces la idea es trabajar un poco con esta parte. Todos temas que permiten manejar la mejora de mi presentación. O sea, mejorar cada vez más y personalizarla cada vez más y hacerla parecer más a lo que yo quiero. Si yo hablo de animación, estoy hablando de cómo quiero que aparezcan los objetos dentro de mi diapositiva. Si quiero que aparezcan por arriba, por abajo, izquierda, derecha, desde el centro, yo puedo elegir de qué manera. Yo elijo el objeto al que voy a querer animar. Si yo no estoy parado sobre ningún objeto, si ustedes observan la parte de animación, no tiene ninguna animación activa, pero cuando elijo uno de los objetos que voy a querer animar, ahí se activa. Se activa todos los que puedo elegir, pero está puesto en ninguna porque todavía no tiene ninguna animación. Y yo puedo elegir aparecer, desvanecer, desplazar, flotar. Hay infinidad de animaciones. Hay una cantidad limitada, pero hay una buena cantidad de animaciones. Si yo despliego dentro de la barrita que tengo acá, yo podría moverme con la flechita, pero puedo tomar la flechita que tiene la rayita, o sea, la última flechita dentro de esta barra, que me permite ampliar este menú y poder observar todas las animaciones de una sola vez. Las que tenemos en verde son las animaciones de entrada, es decir, cómo quiero que aparezca el objeto dentro de la diapositiva. Las animaciones de tipo énfasis, que son las que me permiten resaltar de alguna manera el objeto. Y las animaciones del tipo salida, que acá aparecen en colorado, que son las que me muestran cómo se va el objeto si es que me hace falta en algún momento. Y hay otro tipo de animaciones más, que cuando uno ya está con más cancha puede empezar a probar y agregarles más tipos de animaciones y de efectos dentro de mi presentación. Siempre teniendo en cuenta de no exagerar, porque si uno exagera, obviamente, depende del tipo de presentación que uno esté preparando, puede pasar que se sobrecargue mucho y que ya no sirva para lo que uno quiere. En una animación, en una presentación del tipo académica, no conviene agregar probablemente demasiada animación o animaciones donde den vuelta mucho las cosas y provoquen que el público se pierda o, digamos, pierda la atención. Entonces, generalmente puede ser falta una entrada, a veces puede ser necesario alguna de énfasis y lo mismo con el caso de algún efecto de salida. Vamos a agregar algún efecto de entrada para probarlo. Le vamos a agregar otro efecto
para el subtítulo. Vamos a pasar a la segunda diapositiva. Vamos a hacer una prueba. Vamos a ver si yo quiero agregar, por ejemplo, un efecto acá a la lista que tenemos. Supongamos que hacemos aparecer, en este caso vamos a hacer aparecer con este efecto la lista que tenemos. Después le vamos a agregar un efecto, en este caso, por ejemplo, a la imagen. Y le vamos a agregar otro efecto al título. Si ustedes observan, yo elegí primero la lista, después elegí la imagen y por último elegí el título. Pero yo puedo observar cómo queda esto. En este caso con la vista previa, que tenemos acá en el primer objeto de la barra, me permite ver la vista previa. Vamos a pasarla nuevamente. Me aparecen la lista, me aparece la imagen y luego el título. Yo quisiera que aparezca primero el título, pero como cuando apliqué las animaciones lo hice en un orden que no era el que yo quería, puedo ordenarlo nuevamente por el orden que yo quiero. En este caso puedo elegir este objeto y si se fijan en la barra, en la última parte, donde dice reordenar animación, estoy viendo que precisamente tengo reordenar animación. Yo puedo acá mover tanto como quiera. En este caso fue al quinto lugar y si lo vuelvo a ordenar otra vez, en este caso lo tengo en el primer lugar. Es decir, que tenemos el numerito que me aparece, es el que me va a dar el orden. O sea, primer lugar va a ser el título, después va a ir recorriendo la lista y por último, en este caso, va a tomar la imagen. Lo podemos probar con el botoncito de vista previa. En el cual me va a mostrar cómo recorre cada uno de los objetos. Y si lo quiero ver a pantalla completa, puedo usar, como habíamos dicho, el último botoncito de vista, que me muestra lo mismo, pero a pantalla completa. Con cada clic del mouse va apareciendo cada objeto de cada parte de la lista y de esta misma manera el resto de los objetos. En este caso, como voy a vista completa, a pantalla completa, perdón, va a pasar por todas las diapositivas. Bien, del mismo modo que creamos las animaciones para esta diapositiva, podemos agregar animaciones al resto de las diapositivas. Recuerden, como habíamos dicho, que contábamos con la posibilidad de animar título y objetos. Si yo agrego además a estos objetos, le agrego algún otro efecto, por ejemplo, girar. Fíjense que esto no va a ser una animación muy adecuada para algunas presentaciones, pero probablemente sí para otras. Es decir, estamos contando con una gran variedad de animaciones de cada tipo, pero obviamente uno tiene que ver cuál elegir en cada caso. No debería usar cualquier animación en cualquier caso, sino que debería elegir la que mejor se adapte al tipo de presentación que yo tenga que hacer. Si tengo una animación que no es la que quiero, podría llegar incluso a quitar esa animación en caso de que no sea la animación que yo quiera, ya sea cambiándola por otra. Recuerden que yo puedo elegir la animación que más se adapte. Bien. Vamos a ver si agregamos alguna animación más. A ver, alguna de énfasis. Ahí. Bien. Y si quiero agregar algún efecto de salida, también de hecho podría agregarle un efecto de salida. Bien. Vamos a verlo a pantalla completa para ver cómo vamos hasta ahora. Recuerden siempre que voy cliqueando cuando quiero que aparezca cada parte y si yo necesito salir, cuento con el escape si no quiero continuar con la presentación. Ese fue un efecto de salida. Bien, vamos a ver ahora cómo hacer para agregar
transiciones. ¿Qué son las transiciones? La forma como aparecen las diapositivas dentro de mi presentación. Yo puedo hacer que aparezca como un corte, como desvanecer, como un empuje, dividir, etc. Del mismo modo que aparecían en el caso de animaciones, acá también puedo contar con más opciones que las que veo en la primera barra. Despliego el menú y puedo ver la gran variedad de efectos que hay como para que aparezca la diapositiva. Bien, vamos a suponer que le dejamos el efecto de empuje. Recuerden que el que está elegido es el que el cuadrito lo muestra en amarillito cuando está elegido, o en el color que corresponda de acuerdo al tipo de configuración que tengan puesto en sus máquinas. Pero queda destacado para saber que esa es la transición que tenemos elegida. Si se fijan en la misma barra más a la derecha, tenemos la posibilidad de elegir aplicar a todos, si es que quiero aplicarle la misma transición a todas las diapositivas. Si quiero elegir a cada diapositiva un efecto diferente, cuento con la opción de elegir algún efecto diferente para cada diapositiva. Por ejemplo, supongamos que esta tiene un efecto de este tipo. Esta vamos a agregarle otro efecto para que podamos ver un poco cómo van cambiando. Bien, pasamos a la primera y una vez que elegimos los efectos, de hecho ya vamos a aclarar esto y ahora vemos cómo queda. Tenemos la posibilidad de elegir, acá al final de la barra vamos a ver que dice avanzar a la diapositiva. Esto es, yo puedo hacer, como aparece por defecto en este caso, al hacer clic con el mouse, que venga la siguiente diapositiva con el efecto que le pedí, o puedo pedirle después de tantos segundos y elegir cuánto tiempo quiero que tarde en aparecer la nueva. Si elijo esta opción, elijo el tiempo y eso va a hacer que pase sola. Esto, ojo, que hay que tener en cuenta que cuando uno agrega esta opción, debería ser digamos, si va a ser una presentación que va a ser mostrada en una clase, en una charla o en una conferencia, lo más probable es que no convenga usar esto de los tiempos, porque si no tendría que empezar y decir, bueno, yo hago toda la explicación, no hagan preguntas hasta el final y tener muy calculados los tiempos para que esta presentación acompañe la charla que uno da. En el caso en ese caso, digamos, sería muy problemático, porque si alguno hace alguna pregunta, la presentación se desfasa respecto de lo que uno habla. Esto de que corra solo puede ser conveniente usar cuando uno deja una presentación andando sola, y esto puede ser, por ejemplo, cuando uno está dejando una presentación que pase sola en un consultorio, en la sala de espera de un consultorio o en alguna sala de espera de algún lugar, donde uno deja una presentación que corra sola y que muestre, por ejemplo, los distintos servicios del lugar. En cambio, en una presentación que acompaña a una clase, alguna charla, alguna conferencia, lo más conveniente es que pase de diapositiva cuando uno se lo pide. Bien, en este caso vamos a hacerlo pasar, vamos a pasar a la vista presentación y vamos a hacerlo pasar cuando le vamos pidiendo. Acá subió, como le pedí, pero aparecen los objetos cuando se lo voy pidiendo. Cuando termina con la última parte, ahí pasa a la siguiente diapositiva y nuevamente sigue pasando de acuerdo al pedido que yo le haga, ya sea con el clic del mouse o con una tecla del teclado. De este modo, recorre toda la presentación hasta finalizar. Bien, ya tienen todas las herramientas para poder hacer unas buenas presentaciones. Recuerden que no es que yo termine una presentación y no la puedo modificar nunca, sino que la puedo modificar tanto como quiera cada vez que yo necesite hacer algún cambio. Si yo digo, bueno, me parece bárbaro como está, pero en realidad me gustaría cambiarle el tema, bueno, vengo, cambio el tema y veo cómo queda con el nuevo tema. Si me gusta bien, si no, vuelvo nuevamente a cambiarlo hasta que quede exactamente como uno quiera. Lo que tiene el PowerPoint justamente es esta posibilidad de poder ir cambiando, mejorando y adaptando mi presentación al tiempo que yo quiera y a las cosas que yo necesite. Yo les estuve dando durante estas dos partes todos los diferentes temas básicos y un poquito más. Ustedes obviamente se pueden meter a seguir probando todavía más cosas, meterse en cada uno de los temas y ver que aquí en la misma barra puedo cambiar
las combinaciones de colores y demás, efectos y esto. Si uno quiere, en realidad lo que también podría hacer es ir adaptándolo al momento que uno lo tiene que presentar. Por eso lo que uno puede hacer es empezar con los temas y después agregarle animación y transición, o ir agregándolo a medida que uno va agregando diapositivas dentro de la presentación. No hay un orden preestablecido para crear una presentación. Uno tiene que saber qué hace cada cosa y de esta manera ir armando la presentación que uno quiera. Bueno, espero que puedan armar unas buenas presentaciones para presentar en cada caso que necesiten. Hasta la próxima.